Presidencia informa que la participación de nuestro invitado se encuentra orientada a informar sobre su actuación como integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que en decisión unánime declaró no haber nulidad en la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora, recurso de nulidad número 2851-2011, en los seguidos contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico. Doctor José Antonio Neira, vamos a darle un tiempo máximo de 15 minutos para que usted nos pueda poner en contexto respecto a los hechos por los cuales ha sido invitado. Luego de eso pasaremos a una estación de preguntas y repreguntas de los señores congresistas. Se le ofrece el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Bueno, el 17 de mayo del año 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronunció en el recurso de nulidad 2851-2011 que provenía de Lima, cuyos integrantes fuimos los señores Villestey, Mariona Pastrana, Salas Arenas, yo como cuarto magistrado y el ponente fue el doctor Morales Parragués. En ese caso, nosotros resolvimos, de conformidad con el fiscal supremo, que fue el doctor Pedro Gonzalo Charve Vallejo, de conformidad en parte, declaramos no haber nulidad en la absolución de los señores Robinson González Reátegui y Amílcar Gómez por cohecho activo específico, y en otro extremo declaramos haber nulidad respecto a Jorge Ávila Rivera por cohecho activo específico y declaramos fundada de oficio una excepción de naturaleza de acción conforme al artículo 5 del Código de Procedimientos Penales de 1940, que autoriza a que cualquier estado del proceso se puede resolver en ese sentido. Esa ha sido mi intervención en este caso, señor presidente. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la estación de preguntas. Para que usted nos diga cuántos años tiene de ejercicio profesional en el Poder Judicial. Trabajo 37 años en el Poder Judicial, he sido relator de la Sala Penal de la Corte Suprema, juez penal de Lima, he sido juez superior y hace 9 años soy juez de las Salas Penales de la Corte Suprema. Una amplia experiencia en el Poder Judicial. Usted revisó el expediente penal número 65-2007, seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado, cuya ponencia correspondió al juez supremo segundo Morales Parragués. Nosotros, conforme desde 1823 que existe la Corte Suprema, hay un procedimiento de votación de causas en la Corte Suprema, también está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que de los 5 magistrados hay un sorteo. Uno de ellos, en forma aleatoria y proporcional, le toca el caso, él tiene la obligación de estudiar el caso al 100%, diario estudiamos cada uno 3 o 4 casos, de tal manera que nos lo presente y vaya con una ponencia escrita para que nos lo plantee y que en el momento del debate nosotros podamos a él hacerle preguntas, discutir, conversar, y en ese caso podríamos pedirle el expediente, podríamos nosotros buscar más doctrina, jurisprudencia, podría quedar al voto. En este caso escuchamos al magistrado, teníamos la información que él nos dio y sobre esa base tomamos la decisión. Ya, entonces para... Es imposible materialmente que nosotros podamos ver todos los casos, porque ya le digo que son 3 o 4 causas diarias, son 5 días que tiene la semana, son 20 casos, son 80 expedientes, y así como este caso es importante, tenemos cualquier cantidad de casos, hasta los casos de violación a la libertad sexual son muy importantes porque las penas son de cadena perpetua. Por lo tanto hay que ir revisando muchos casos y entonces cada uno de ellos requiere cada atención en forma especial por el ponente, y hay algunos temas que más o menos son discutibles porque del 100% de casos penales que llegan a la Corte Suprema, el 95% de casos penales son los mismos: robo agravado, homicidios, drogas, lesiones, y por lo tanto va a haber un 5% de casos donde seguramente ahí sí vamos a tener que decirle queremos ver el expediente, queremos este caso, qué discusión legal, doctrinaria, jurisprudencial hay sobre el tipo. Acá estamos hablando de un cohecho activo específico, que es un delito que mucho se produce desgraciadamente en nuestro país, un delito contra la administración pública, y por lo tanto estimamos que bastaba con la ponencia que el colega Morales Parragués nos planteó en esa oportunidad. Ok, entonces para quedar claro, entonces por la, como usted nos explica, excesiva carga que tiene, y eso es lógico de pensar, entonces en este caso no se revisó el expediente en sí, sino se basaron en la ponencia
del doctor... Claro, y la discusión, porque cuando estamos nosotros en debate interno le preguntamos a él todo lo que nosotros querramos, y además la cuestión es que nosotros sabemos qué preguntas le vamos a ver sobre qué determinados temas. Esto no demora 2 minutos ni 3 minutos. Casos que tienen determinada importancia, uno tiene que ser exhaustivo y depende del ponente. Si desconfiamos del ponente, obviamente podría ocurrir eso, entonces le pedimos que nos pase todos los tomos del expediente. Los casos pueden quedar al voto hasta 3 meses, 30 días sin responsabilidad, 2 meses más. Entonces, imagínese usted, si eso fuera así, ¿cómo estaría el retardo? Si nos imputan ahora que incurrimos mucho, sería mucho mayor, y por lo tanto ese es el modelo como se trabaja ahora. Correcto. Siguiente pregunta. ¿En qué circunstancias o cuáles son los criterios que usted considera para revisar los expedientes en los casos cuando usted no es ponente? Ya. Los criterios que tengo, bueno, en primer lugar tengo que escuchar la información de mi colega el ponente, ¿no? Ver qué me dice, si lo que me dice tiene que ver con ley, doctrina, jurisprudencia, tiene que ver con los hechos concretos del caso, si requiero hacer alguna pregunta. En este caso estábamos de 1 contra 3 imputados. Ese es todo el tema. Y 2 imputaciones. Una imputación que era de entregar dinero, $4.000, y otra imputación de ofertar dinero, $10.000 y $20.000. Y por lo tanto no era, salvo el tema que ya después se ha politizado, pero en el caso concreto no es un caso como los grandes que nosotros tenemos, donde hay pluralidad de imputados, delitos complejos, y por lo tanto no es que sea la primera vez que vemos un caso de cohecho activo específico. A ver, perdón. Yo le digo, por favor, que nosotros... no es que nosotros creemos tal o cual cosa. Cuando usted dice, ustedes creen que este tema es algo... No. Nosotros no creemos nada. No, yo digo en general. A ver, doctor. Vamos ubicándonos, ¿sí? Claro que sí. Permítanos. Esto no es un diálogo, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, el presidente o los congresistas en su momento hacen la pregunta y luego usted nos contesta. Claro que sí. No podemos... Esto por no puede darse. O sea, yo estoy hablando y usted me interrumpe, claro que sí, no es un diálogo, ¿estamos de acuerdo? Y entiendo porque obviamente usted no conoce, no ha estado y no tiene por qué conocer cómo es el manejo de la comisión. Entonces nosotros hacemos la pregunta y luego le trasladamos a usted para que usted nos pueda responder para evitar este diálogo. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Yo lo hacía por respeto, porque pienso que cuando una persona hace una afirmación uno tiene que responder, pero ya sé cuál es el procedimiento y lo voy a acatar. Correcto, doctor. Estamos de acuerdo. Entonces, la pregunta era clara. Usted nos manifestó que en este caso ustedes no revisaron el expediente, se dejaron llevar, o sea, por lo que el juez... ponente les explicó, hubo un debate que tomó su tiempo, donde ustedes pudieron hacer las preguntas necesarias. Eso está claro. La pregunta era, en todo caso, ¿en qué circunstancias entonces o cuáles son los criterios que usted considera para revisar los expedientes en los casos que usted no es el ponente? Esa era la pregunta. Y yo le estaba respondiendo en el sentido que tiene que ser un caso que sea complejo, de tal manera que exija que yo tenga que revisarla. Yo tengo una confianza absoluta en el doctor Baltasar Morales Parragués y en cualquiera de mis compañeros que integren el colegiado. Estoy hace 9 años en las salas penales de la Corte Suprema y no hemos tenido ningún problema ni administrativo ni penal, salvo de los normales, y por lo tanto no es que me deje llevar, sino que yo escucho la ponencia de él, que es una obligación fáctica y jurídica, y si considero que es necesario hacer muchas preguntas, podría hacer también todas esas preguntas, depende de cada uno. Entonces, cuando no me satisfaga la ponencia de la persona, entonces sí le diría que le pido al presidente autorización y le digo que yo quiero leer ese caso, que queda al voto, y le pido todo el expediente y me dedico a estudiar ese expediente, y eso significaría también que no pueda atender los otros casos que yo manejo. Esos son los casos en los cuales entonces yo pediría personalmente revisar el expediente. Correcto. Y así esta pregunta por lo siguiente. Dado la trascendencia de este caso, que estaba dada en que testigos de un proceso por delitos sumamente graves, como son torturas, secuestro, asesinatos, desaparición forzada, se retractaron sus declaraciones para buscar la impunidad, en este caso, de un candidato a la presidencia de la República que era procesado por sus delitos. Por esa razón, se dejó establecido que no se trataba pues de un soborno cualquiera, sino de uno
que buscaba la impunidad de un sujeto, Ollantumala, procesado por delitos graves. La tercera pregunta, doctor. Si podría indicarnos cuál o cuáles fueron los principales fundamentos de los magistrados de la Sala Penal Superior que concluyeron con la absolución de los procesados Amílcar Gómez Amasifuen y Jorge Ávila Rivera. Ya, claro, fue la segunda Sala Penal liquidadora. Los integrantes fueron el doctor Aldo Figueroa, Vilma Huitrón, y después la tercera integrante fue la doctora Pola, que fue la directora de debates, y entonces ellos estimaron que en este caso concreto no se había probado ambos puntos materia de acusación, que eran los temas del cohecho, ¿no? O sea, activo específico, el 398 del Código Penal. En este caso, estos dos señores que se llaman... que se apellían Gómez ambos, entonces que ellos no le habrían entregado el dinero al señor Jorge Ávila Rivero, y por otro lado que tampoco se había aprobado el tema del ofrecimiento, ¿no?, de dinero respecto a las dos señoras, una señora creo que es Zulca y la otra señora es Teresa Ávila, y los argumentos de la Sala Superior fue en ese sentido. Se incidió mucho en el tema de la capacidad económica de la persona de Rudecindo, pero no es porque esté previsto en el artículo 398 del Código Penal, porque como ustedes ya lo sabrán con tantos meses en esta comisión y su preparación, que el tipo penal exige, los elementos objetivos tienen que ver con ofrecer, dar o prometer donativo, ventaja o beneficio, en el segundo párrafo referido al tema de los testigos, y tiene que ver con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Acá se puso énfasis en el tema de probar que es la capacidad económica del señor Rudecindo o Robinson Gómez, pero la cuestión es que no por un tema de derecho penal parte general o parte especial, sino por un tema de derecho procesal penal, porque aunque sea una oferta, se supone que hay que probarla también, y por lo tanto el tema está que dentro de las investigaciones y en el juicio hay que ver, ese es un dato también que puede servir. Ahora, obviamente hay un tercero que también podría aportar esa información, pero todo se trabaja dentro del marco de imputación. Ustedes sabrán que hay un principio acusatorio en el proceso penal, que hay un ministerio público que se tiene que encargar de perseguir y probar, y que por lo tanto no se trata tampoco solo de ofrecer, tiene que demostrarlo en el juicio oral y tiene que probar que esto sea así, y eso no ha ocurrido. Entonces, esos son en forma general los fundamentos fácticos y por lo tanto y jurídicos. Tiene que ver con el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, que utilizó la Sala Penal Especial para considerar que no se habían probado ambos temas. O sea, para ellos la discusión fue más que nada de un tema de derecho de presunción de inocencia, que no se había practicado una actividad probatoria que sea suficiente. Consideraron que había duda y por esos puntos es que por unanimidad esta sala lo absolvió. Sí, hago la tingencia que los jueces superiores que expidieron la sentencia absolutoria, Aldo Figueroa, Cecilia Pollack y Vilma Huitrón, concluyeron que no se había acreditado la entrega de dinero a Jorge Ávila Rivera, ni el ofrecimiento de dinero a Teresa Ávila y María Zulca Ávila, pero también agregaron como fundamento que se requería que el promitente haya tenido mínimamente la capacidad material de cumplir la promesa y que el mero anuncio de entregar una contraprestación para desviar el sentido de una declaración futura, sin contar con la capacidad potencial de efectivizarla, no es penalmente relevante. Esto es Sí, lo sé. Sí. Me acuerdo. ¿Puedo hacer alguna afirmación, Sí, señor presidente? sí, adelante. Sí, lo que pasa es que por eso yo le decía, ¿no? Se supone que en un proceso penal hay teoría jurídica, principio de legalidad, código penal, en la parte especial están los hechos que son delito, pero no depende en abstracto para condenar a una persona, depende en concreto, y para eso entra el tema del derecho procesal penal, y ahí en el tema del derecho procesal penal viene el tema de la prueba, que puede ser directa o puede ser indirecta, la prueba puede ser indiciaria o no, y entonces ese es el asunto. Un dato que usted tiene que siempre tratar de establecer cuando el elemento objetivo es el tema de la oferta, es si se ofertó o no se ofertó, o basta con que yo agarre y le diga a una persona que tal cosa y con eso ya está demostrado eso. O sea, hay que corroborarlo también. En este caso entiendo yo que la sala consideraba que si él no tenía capacidad económica, no era posible poder probar el tema de la oferta. En todo caso, ¿qué otro dato dio el Ministerio Público para corroborar que eso sea así dentro de este proceso que terminó en el 2012? Porque todo es un tema de pruebas. Nosotros trabajamos sobre la base de
de la información que se haya producido dentro del proceso, dentro de lo que había hasta el día que nosotros pronunciamos la sentencia o la segunda sala penal superior, señor presidente. Congresista Raimundo Lapainga pide hacer uso de una interrupción. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al doctor Flores Naira. Lo que nos convoca, doctor, es sobre la emisión de la resolución que vuestra persona y vuestro despacho ha emitido. Nosotros sabemos, doctor, de acuerdo al Código Procesal Penal o el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es que como usted está explicando, doctor, de que el ponente es lo que va a argumentar. Nosotros sabemos como hombre de derecho, yo soy un modesto abogado, creo que la sala es responsable en toda su integridad de la resolución, todos los que participan en este proceso. Para eso hay audiencias orales que con el modelo antiguo también siempre se oralizaba, siempre había debates, ¿no?, preliminares antes de emitir la sentencia a la Ejecutoria Suprema. En esta sentencia nosotros cuando evaluamos existe, ¿no?, una excepción de naturaleza de acción, ¿no?, que se ha resuelto de oficio. Ahora se conoce como excepción de improcedencia de acción. Y nosotros sabemos, doctor, para que surta esta defensa técnica, ¿no?, son argumentos específicos, ¿no? Uno de ellos es cuando no constituye delito. Entonces, al emitir esta sentencia suprema, entendemos que en este proceso no constituye delito. Entonces, por ello quería que nos esclarezca en principio cuál ha sido el argumento de que en esta Ejecutoria Suprema y para emitir esta Ejecutoria Suprema, en este proceso penal, se supone que vuestro despacho ha revisado, ¿no?, primero los elementos constitutivos del delito. Si no reúne estos elementos, entonces se declara no, excepción de naturaleza de acción, no es justiciable penalmente, de repente en vía civil, en vía administrativa, etcétera. Eso es lo que quisiera que nos aclare, ¿no? En mérito, ¿a qué fundamento es lo que se llega para declarar, ¿no?, de oficio excepción a la naturaleza de acción? Gracias, señor. Para que responda doctor José Antonio Neira. Bueno, obviamente que sé que todos los jueces somos responsables de la sentencia que firmamos. Eso yo lo sé, toda mi vida he trabajado en el Poder Judicial. Entonces, y las explicaciones también de los fundamentos fácticos y jurídicos también están en la Ejecutoria Suprema que usted acaba de revisar. Y entonces no hay un sistema de audiencia en el modelo antiguo. Le diría más que nada, usted debe saberlo, pero se lo digo porque para eso nos han traído, para que expliquemos. El procurador no planteó recurso de nulidad de esta sentencia absolutoria. El procurador tampoco fue a la audiencia a la Corte Suprema. No fueron. Solamente fue el abogado de un acusado de la Corte Suprema. Por lo tanto, sobre la base de la información que nuestro colega nos ha provisto y también creo que con tantos años de trabajo podemos tener alguna experticia y podemos comprender y saber cuándo preguntar más o menos, porque lo vemos desde un punto de vista jurídico, todos los casos, no punto de vista político, pero obviamente nos importa la vida de las personas y lo que sea. Pero en este caso el marco de imputación tenía que ver con el tema de cohecho activo específico. Era autónomo al otro caso que habría contra la otra persona. Entonces, usted nos dice, ¿cuál es la justificación por la cual se declaró fundada la excepción de naturaleza de acción? Bueno, para empezar, hay dos sistemas procesales.